castillo del dragón. Directo hacia el inframundo. Hola a todos, yo soy Dragón. El día de hoy vamos a contarles una creepypasta. Esta creepypasta se titula La bruja del monte. El del 167 nos contará. El del 167, cuéntanos. Hola a todos, soy Eddie167. El día de hoy vamos a contarles una creepypasta. Antes de continuar, aprovecho para contarles y sobre todo explicarles qué es una creepypasta. Una creepypasta es un relato inventado. Mejor dicho, que es un relato que jamás pasó. Y este relato es el siguiente. Hace muchos años, en el monte Osborne, existió una bruja. Esta bruja siempre atormentaba al pueblo Osborne. Ella siempre iba volando en su escoba. Y eso sí, siempre que pasaba y veía por todas las calles del pueblo Osborne, siempre gritaba. En ese entonces, toda la población del pueblo Osborne lo que hacía era encerrarse. Y eso sí, desgraciadamente, si veía a un niño corriendo o caminando por las calles del pueblo Osborne, lo que ella hacía era capturarlo. Y cuando lo veía, pegaba un grito espantoso. Después de eso, lo tomaba del cuello. Después de eso, se iba riéndose. Y se iba volando a su cabaña que está justamente en el monte Osborne. Ahí ella se ocultaba, que por cierto nadie sabía en dónde estaba su choza, en este caso en donde ella se escondía. Pero lo más triste es que a la mañana siguiente encontraban el cuerpo del niño, justamente en la plaza del pueblo Osborne. Lo encontraban con el cuello abierto, con una expresión de dolor en su rostro y sin una sola gota de sangre. Y justamente se acercó un señor, el papá del pequeño. En cuanto lo vio, se puso muy triste. No, es mi hijo. Se puso tan triste que incluso hizo una maldición hacia la bruja. Maldita seas, bruja, te llevaste a mi hijo. Después lo que hizo fue tomar una daga, se cortó la mano y dijo: pagarás por esto, bruja. Mataste a mi hijo. Te buscaré hasta encontrarte, y el día que te encuentre, yo mismo te decapitaré. Traeré tu cabeza aquí y tu cuerpo lo quemaré en tu choza. Empuñó su mano, cayendo algunas gotas de sangre en el cuerpo de su hijo, y molesto dijo: ¡lo juro! Pero eso sí, la bruja, muy astuta, siempre volaba por las noches. Pero eso sí, en el día se ocultaba. Y aparte, nadie sabía en dónde está su choza. En este caso, en donde ella se esconde. Una tarde, llegó un señor justamente de Transilvania. Llegó normalmente caminando.
Se le acerca a este señor y le dice: ¿se encuentra bien? ¿Qué es lo que tiene? Después, este señor, que era el papá del pequeño, le dijo: mi hijo, una bruja mató a mi hijo. Después le dice: no se preocupe, yo me encargaré de él. Yo vengo de Transilvania. Me han enviado los del Vaticano. En ese entonces, cuando lo vio, le dice: ¿es usted? En ese entonces las demás personas lo vieron y empezaron a decir: ¡imposible! ¡Qué bueno que vino! Después se le acerca un señor ya anciano y le dice: díganos, ¿quién es usted? Y él les dice: yo soy Van Helsing, el cazador de monstruos. En ese entonces, todos empezaron pues ya a alegrarse, porque eso sí, todos vieron que ya estaban a salvo y sobre todo, que él los iba a ayudar a proteger tanto al pueblo Osborn como a cazar esa bruja. Y él les dijo: miren, esto es lo que vamos a hacer. En ese entonces planearon lo siguiente: pusieron a un pequeño como cebo, prepararon redes hechas de acero, que por cierto también aprovecho para comentarles que las redes que están hechas de acero son redes que se utilizan hasta la fecha. Y eso sí, en ese entonces se utilizaban las redes para al fin capturar a las brujas, porque eso sí, las redes de acero es como un ácido para ellas. ¿Y qué fue lo que pasó? Pasó lo siguiente: esta bruja estuvo volando, y eso sí, se escuchaba cómo respiraba. Pero eso sí, la bruja no contaba que todos los del pueblo Osborn, incluyendo a Van Helsing, le estaban tendiendo una trampa. Y justamente no contaba que todos los pueblerinos, mejor dicho, las personas quienes viven en el pueblo Osborn, estaban ocultos en lugares donde pues, no se ven. En este caso, dentro de las casas. Después, en cuanto vio al pequeño que estaba ahí, aparte de que sonrió malévolamente, hizo un sonido desgarrador y espantoso. Después se dirigió directamente a este pequeño, a bordo de su escoba. Y en cuanto lo vio, empezó a reír. Y ya cuando estuvo a punto de capturar a este pequeño, Van Helsing la arroja la red hecha de acero. Y justamente esa red la estuvo quemando poco a poco. Y ella empezó a gritar. Y en ese entonces, Van Helsing le dice: al fin te capturamos, bruja. Serás quemada viva. En ese entonces, lo que hicieron fue ponerle semejante tranquiza. Y eso sí, por último la amarraron. La amarraron a un poste de madera que se utilizaban en ese entonces. La bañaron totalmente de alquitrán y sobre todo de un aceite que se utilizaba en ese entonces. Y justamente
Esta bruja les dijo: pensaron que se salieron con la suya, pero volverá. Después de eso, Van Helsing le dijo: dudo mucho que regreses. Después de eso, le prendieron fuego. Después de que le prendieron fuego, empezó a gritar horrible. Después de eso, después de que quedó totalmente quemada, aunque eso sí, no calcinada porque no se quemó por completo, lo que hicieron fue poner todos sus huesos. Después lo que hicieron fue poner en una caja de metal sus restos. Y esta misma fue arrojada a un volcán que está cerca del monte Osborne. Y desde ese momento hasta la fecha, el pueblo Osborne jamás fue atacado y sobre todo empezó a ser totalmente seguro. Eso es todo. Les mando un abrazo grande y fuerte y un saludo a todos. Por nuestra parte, ha sido todo. Los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y de darle like al video. Y si algún día desean compartir sus relatos, experiencias paranormales y creepypastas, lo pueden enviar a la página web que aparece en el primer video del canal. Nuestro compañero Eddie167 saldrá personalmente en algunos videos. Nos veremos en el siguiente video. Saludos a todos.